Hi besties. ¡Añón! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo chisme. Chisme del bueno, del que me han pedido tanto. Como pueden ver, no traigo nada de maquillaje. Vamos a hacer el maquillaje juntas. Mientras les platico mis tragedias, mis anécdotas amorosas, de dating, de fiesta, mientras estaba en Corea. Si no saben, yo me fui a vivir a Corea un año y viví muchas cosas que no les he contado. En algunos lives he mencionado como estas anécdotas que estuve recopilando justamente para este video. Y llegó el día, así que vayan por un cafecito, un pancito, pónganse cómodas y acompáñenme a ver esta triste historia. Voy a empezar haciendo mi skincare, mi skin prep con Quiero, esta marca de la que soy modelo y embajadora. La razón por la que no había contado estas anécdotas, una, es porque todo este lado amoroso, todo este lado de las citas en Corea del Sur es un tema muy amplio, muy debatible. He escuchado anécdotas de latinas muy locas, igual de todas mis amigas extranjeras allá, o sea, todo lo que me contaban, todo lo que yo vi que les pasaba, se me hacía algo increíble por las diferencias culturales. Entonces eso a mí, o sea, todo lo que había como escuchado ya, todo lo que me advirtieron mis amigas, incluso mis amigas coreanas, de que ten cuidado con los hombres en general, pero los coreanos son un caso especial. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Quiero tener mucho cuidado porque no quiero generalizar, no quiero dar una mala imagen a todos los hombres porque es como cualquier otro país. Hay hombres raros, hay hombres muy buenos, hay hombres que son traviesos, entonces pues ya saben cómo es la onda. Todo lo que les voy a contar hoy es 100% real, o sea, de verdad, todo me pasó a mí. Voy a dejar esto reposando unos 5 minutitos. Y a mí se me hace tan interesante cómo cada país tiene como su dating culture. En Corea hay algo que se llama hunting. Es un término que incluso está desde los 80s, literal hunting como de cazar, y es literalmente, es que a mí, por ejemplo, primera como diferencia cultural. Aquí en México uno va al antro a bailar, a ligar también, pero creo que lo principal es pasártela bien con tus amigos. Allá la gente va como 90% a ligar. Y ni siquiera bailan. Se me hace muy chistosa la escena porque yo, o sea, me encanta como people watching, observar a la gente. O sea, todos están como simplemente en sus celulares y como así. Y si les gustaste, nada más se te quedan viendo. Y es como súper raro porque van a ligar y a ver qué hay y no es como para algo serio. Entonces, pues si conozcan ese término. Voy a pasar a el serum. También pasa en todos los antros de todo el mundo, o sea, es como algo cultural, pero en Corea es muy fuerte. Algo que también quiero decir antes de empezar a contar todo, yo sé que es mucho bla bla bla, pero por favor no traten de descubrir de quién estoy hablando. No voy a decir nombres, no voy a como que, sí voy a compartir evidencia porque pues we have to bring the receipts. Receipts, proof, timeline, screenshots. Esta evidencia obviamente la voy a como censurar, neta no van a descubrir, no van a saber quién es. Por favor respeten ese lado de la privacidad. Esto simplemente es la historia que les quiero contar y que se quede en la historia. Dicho esto, vamos a pasar a la primera anécdota. Ahora sí viene lo chido. A esta anécdota le vamos a poner Chico de Myeongdong. Es que de verdad estas anécdotas son tan buenas. No sé ni por dónde empezar, pero vamos a empezar leve. Hubo un día donde tuve que ir a Myeongdong porque tenía una cita para hacerme el cabello. Entonces ya me hice el cabello. La verdad me veía increíble. Ese es uno de los días que yo reconozco que, o sea, yo dije, alguien me va a parar en la calle, la verdad. Y dicho y hecho, salí a Myeongdong a pasear. Estaba yo solita. Ya que estaba ahí, ya que estaba arreglada, pues me di una vuelta buscando que cenar, y en eso me agarra del brazo un hombre. Yo no lo conocía, tenía como 27, 28 años, le calculo. Me para y me empieza a hablar como en inglés, pero este inglés de que broken English, que claramente no sabe muy bien hablar inglés, pero lo intenta. La pronunciación no era perfecta. Excuse me. Oh my God.
Y me empieza a decir de que, hi, where are you from? Where are you from? Siempre te llegan con where are you from. Ese es como el opening a la conversación. La verdad no estaba mal, pero tampoco me había gustado. O sea, no era mi tipo, no estaba guapo. Entonces fue como, bueno, no hay que ser groseras. Y ya volteo y le digo, I'm from Mexico, nice to meet you. Y ya me empieza a hacer la plática un poco más como, what's your name? How old are you? Y empezamos a platicar. Y la verdad, yo ya quería que esa interacción acabara. Y pues ya, me dice como, ¿me das tu Instagram? Y yo no le doy mi Instagram como a cualquier persona. Entonces nada más fue como, ay, prefiero cacao. Esa es la típica de gente que tiene novio o novia y lo esconde porque no te quieren dar su Instagram. Muchas de mis amigas extranjeras que ya tienen un ratote viviendo allá me dijeron, si no te quiere dar el Instagram, lo más probable es porque tiene fotos con su novia. Pero bueno, yo le dije como, ¿sabes qué? Prefiero cacao porque en Instagram casi no contesto. Y me dijo, ok, pásame tu cacao. Y yo se lo pasé y ya me fui y pues escapé. O sea, dije, si me ve sola caminando otra vez, me va a decir, me mentiste, no estabas con amigos. Entonces dije, no, pues ya me voy a mi casita. Ahí seguí caminando un poquito y de repente nada más se acerca otra vez. Me empieza a contar cosas y yo como de, ay, ya me había despedido de ti, ya, fuera. No sé cómo le hice para volver a escaparme de esa interacción, pero ya, le vuelvo a decir adiós, que estés bien. Llego a mi casa, abro mi cacao y me encuentro con este mensaje. O sea, no es como malo, pero es un mensaje que hasta la fecha me dejó como what the fuck. Aparte de que lo tradujo en traductor, porque pues yo hablo español, dijo es de México, le voy a mandar mensaje en español. Eso me pasa muy seguido, que como que intentan hacer el esfuerzo de traducir los mensajes. Y me dice, seguramente estabas cansada y solo querías comer cualquier cosa rápido e irte a casa, pero gracias por platicar conmigo. Sí, eso era justo lo que quería. Es la primera vez que hablo con alguien de México y me emocionó mucho. Antes me caía bien Trump, pero desde hoy me paso al bando anti-Trump. Carita feliz. Y yo, ok. O sea, ok. Él creyó que con ese mensaje yo iba a decir, wow, lo amo. Y yo nada más me quedé como, what the fuck. Ni siquiera le contesté, o sea, lo dejé en visto. Y hasta la fecha, o sea, se lo he dicho a mis amigas latinas y ellas se ríen conmigo. Entonces es el chico de Myeongdong, que gracias a conocerme transformó sus ideales. Voy a poner otra capita de corrector. Y ahora vamos a pasar a esta anécdota a la que yo llamo el Hongdaeboy. O sea, es como la definición del Hongdaeboy, ese meme que está súper famoso entre extranjeros en Corea, porque me di cuenta que los coreanos no lo conocen realmente. Todo empezó en Itaewon, estaba con mis amigos y de repente un chico se me acerca y me dice como, lo mismo, de que where are you from? What's your name? Y la verdad, ese chico estaba muy lindo. O sea, era muy lindo. Ese sí era como mi tipo, se veía joven. Y en persona yo no le vi nada malo, porque yo cuando conozco a alguna persona como que escaneo red flags, o en la primera interacción siento que puedes llegar a conocer a una persona o cómo es tan solo hablando con ella 5 minutos. Entonces yo estaba como, y no noté nada raro. Total, le di mi cacao y pues ya me dijo, no, I have to go because I have to go with my friends to another club. Entonces ya se fue a otro club y ya no lo volví a ver por el resto de la noche, pero después, al siguiente día en la mañana, me manda mensaje. Y prepárense, hermanas, porque yo hasta la fecha sigo sin creérmelo. Me pone, ya, añón. Ya es como un, oye, hey, para informal. Me pone, Ana, I added you. Anyway, I answered the question. Porque aparte de esa noche yo estaba como bromeando con él de que, ay, de seguro te ligas a muchas extranjeras, bla, bla, bla. Y en una de esas le pregunté como, ¿has tenido como novia extranjera? ¿Con cuántas extranjeras has como, no sé, tenido algo? Entonces él a eso, ahí me contesta por mensaje. O sea, me dice, yo no puedo contar a cuántas extranjeras he conocido. ¿Tú puedes contar? Y yo, ok. Y ya nada más le puse como, jajaja, añón. Y me pone como un asterisco. I can't, no puedo. Y yo, ok. Le mando este sticker a su no puedo contar porque me gusta conocer a gente nueva. Y le puse, so you're like a Hongdae guy. Esto obviamente se lo puse como en broma. Me pone, sí, soy tan Hongdae guy como lo ves en los reels. ¿Has visto los reels que dicen Hongdae guy? Jajaja. Y yo, jajajaja, no puede ser. O sea, yo ahí pensé que era como broma. Pero tengo curiosidad. Si yo digo que soy un Hongdae o de Apgujeong o un chico de Itaewon, ¿a ti no te va a gustar o no te importa? Y yo, ajajajajaja. En realidad no creo que no te vaya a gustar. Y le puse, no me gusta. Y me pone, porque soy guapo.
Y yo, no puede ser. Y nada más le puse como unas caritas riendo. A las chicas no les importa eso si el chico es guapo, lo sé. Ahí ya me quedé como un poquito fría porque aunque él lo esté diciendo así, sí es muy cierto. O sea, un amigo que lleva como 13 años viviendo allá, me dijo, es que los chicos que son guapos, desde que son chiquitos, lo único que han escuchado por parte de la sociedad es, ¡oh, qué guapo, qué bonito niño! O sea, como que toda su vida se les ha valorado por eso, tienen un privilegio enorme. El pretty privilege en Corea es muy real. Si estás guapo, todo mundo te lo dice y es como, ¡oh! Es como tu esencia, lo principal de ti. O sea, yo sé que hay muchos coreanos que tienen como esta mentalidad y dije, es uno de ellos. Y ya después yo le pongo, ¿estás bromeando? Y le puse Korean girls. No quiero generalizar, es como un, bueno, te lo han aguantado, pero yo no. Ay, quiero tomar agua porque qué coraje. Nunca he conocido a una chica que no le guste yo. Siempre les gusto. No lo sé, soy un príncipe. Not this. De verdad, no podía creer que él me estaba diciendo eso. Y pues yo sí, todo el tiempo pensé que estaba bromeando, ¿saben? Pero es de esas bromas que entre broma y broma la verdad se asoma. Y a mi Korean Girls me pone everyone. Y le pongo un sticker así como rubia, blanca, coreana, asiática, mexicana, china, japonesa. Y yo solamente le puse como wow. Pero no me malentiendas. No soy grosero, solamente estoy diciendo la situación real. Y yo, jajaja, okay, I just shocked before I saw some girls who don't care about the boy attitude when the boy is pretty, you know? Es que él lo sabe. Me dio shock porque vi a unas chicas que no les importa la actitud del chico si el chico es guapo, ¿sabes? Y le puse, sorry, no soy así. No me importa qué guapo estés, no me importa, jajaja. Because human is natural. Es tan gracioso. It's so funny. Like, appearance is not weird. Y yo escogí hablarte porque eres bonita. En verdad, tú no eres bonita, eres hermosa. Y yo, gracias, jajaja, ajaja. Esto es tan gracioso, de verdad. Dijiste que eres de Dongguk. ¿Dónde vives? Y le puse, ¿me quieres preguntar si vivo sola? If I live alone? Jajajaja. Porque ya saben que lo del Hongdae Boy es como, ¿do you live alone? Y me pone, of course, no, you are funny too. Y ahí yo pensé, bueno, o sea, sí está como que bromeando. Era una broma. Tiene sentido del humor, porque había mencionado lo del Hongdae Boy, que sí lo conocía. Dije, no puede ser como tan absurdo esto. No sé si estás bromeando o no, pero me estoy riendo. Y me pone, joke. Y yo, oh, ok, sí está bromeando. Pero vivo solo y si quieres venir, we can hang out, podemos pasar el rato comiendo pollo y cerveza el viernes, salud. Y yo, nah, I don't like Hongdae boys, fuck boys. Y me pone, estoy tan triste, ¿por qué me tratas así? Solo estoy hablando contigo, joking. Pero es que para este punto yo ya no sabía que era broma y que no. I had a very hard time believing this was true. Sí soy bromista, pero por mensaje siento que no logro identificar muy bien. Ustedes díganme qué opinan, chance si era broma y me puse muy a la defensiva, no sé. La verdad es que yo busco una relación, o sea, yo soy alguien que quiere como relación, no simplemente pasar el rato, ¿saben? Pero de verdad yo te puedo invitar. Y le puse, y no creo que tú lo estés, así que... porque mi casa es como un hotel muy grande. Good. En mi casa tengo una máquina de DJ, así que puedo hacer un mood de baile. Y yo ya nada más estaba como de que ja. O sea, quería ver qué tan lejos llegaba. Y le puse, I'm not going to your house, I don't know you. No voy a ir a tu casa, no te conozco. Ok, yo sé. O sea, me refiero a algún día, no te preocupes. Y ya después yo le puse, es que no quiero gastar mi tiempo porque tú eres un F-boy. A mí no me da miedo, hermanas. Yo soy latina, no me da miedo decirle sus cosas. Y me pone, no te preocupes, little puppy, como cachorrita. Yo te voy a proteger y me voy a hacer cercano a ti. No. Ahora solo quiero hablar contigo, nada más raro. Después de que me dijo cachorrita, o sea, ya no había manera. Y me pone, no lo soy. Estaba haciendo una broma, por favor no me malentiendas. Quiero hablar contigo mientras bromeamos para que tú no te sientas incómoda, ¿sabes? Y yo, oh, fue una broma, jajaja. Y me pone, sí, una broma. Y le puse, bueno, ¿cuál es tu Instagram? Para ver si escondía novia. Y luego se tardó como bastantito en contestar. O sea, estábamos como back and forth, entonces tardó un poco más. Y le dije, estás escondiendo a tu novia. Pero de broma, eso sí ya fue muy broma de mi parte. Me pasa el usuario de Instagram y le mando screenshot porque era un Instagram súper fake. O sea, súper fake. De verdad ahí supe como, no, o sea, esto no tiene futuro porque tenía una foto de perfil. Sí tenía foto de perfil y todo, pero tenía como 2 seguidores. Seguía como a
3 personas y dije, algo no huele bien. Y como que ya me había cansado, entonces le pongo este y me pone, sí, lo hice nuevo porque borré el anterior y lo volví a hacer. Y yo, se ve falsísimo. Y me manda foto como del anterior que tenía, pero es que yo siento que un hombre guapo como él no tiene como 2 seguidores nada más. O sea, es imposible. La mayoría siempre se hace como sus cuentas, sube sus fotos. Entonces se me hacía muy extraño que nada más tuviera esa cuenta y 2 seguidores. Y le puse, ya veo. Y me pone, estoy triste porque me dijiste fuckboy. Y le puse, ¿hiciste la cuenta hoy? Y le puse, jajaja, es que sí eres. Ahí también ya bromeando yo. Me tratas tan mal, estoy muy triste. ¿Esta es tu actitud? Ay, chicas, chance sí estaba bromeando, me estoy dando cuenta, pero bueno, ni modo, seguimos. Y le puse, es que todos los hombres coreanos guapos piensan que son la mejor cosa del mundo. Por eso no he tenido como novio. Y me pone, es que yo no fui grosero, solo estaba diciendo la verdad. Nunca he conocido chicas que no les guste yo. Es la verdad. Ellas siempre se enamoran de mí. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Pero no soy grosero. Siempre trato a las chicas muy cuidadosamente, ¿ok? Don't think about me yourself. It will make me angry. De que me estás haciendo enojar. Y ya después de eso como que seguimos platicando un poquito, pero la conversación murió naturalmente. La verdad no era broma que él pensara así, de que todas se enamoran de mí, pero pues no se me hizo tan mala persona porque pues si él dice que trata bien a las chicas y eso es verdad, pues cada quien, o sea, si es un Romeo, al menos un Romeo respetuoso. Pero no para mí. Se me hizo un gran reflejo de cómo algunos hombres coreanos guapos piensan y me dio risa. Vamos a pasar a la siguiente anécdota y esta anécdota involucra a un actor famoso. Wait. Debatí mucho si contar esto o no, pero pues no les voy a decir ni quién es, ni nada, pero que sepan que es un actor famoso. Famoso, pero no tanto así mundial, de que en México lo conozcan mucho, ¿no? Y bueno, esta anécdota toma lugar en mi mágico Itaewon, por supuesto. Paréntesis, yo utilizo 2 rímel, pero bueno, yo iba llegando a Itaewon con mis amigas y pues ya era tarde, o sea, llegamos bastantito tarde, pero pues la fiesta sigue. Y esta persona estaba dentro de un club que está cerca de la entrada del callejón y tiene como una terraza, o sea, si pasas por ahí puedes ver a la gente que pasa y así. Entonces nada más pasé y nada más como que me grita y me dice como de que ven, come here, ven acá. Y la verdad sí se me había hecho guapo. Iba vestido bien, tenía un look como muy polished, pero ya estaba borracho, ya estaba muy borracho. Entonces fue como, bueno, X somos chavos. Me acerqué y me dijo como, you're the most beautiful girl I've seen tonight. Come. O sea, que vente a la mesa, al club. Y yo, me dijo guapa, ok. Entonces ya nos fuimos a su mesa. Era él, un amigo suyo, y traía guardaespaldas. Entonces sí fue como, ok. O sea, se me quedaba viendo, me agarró y me dijo como, wow, you have such beautiful eyes. Y yo, I know. Y ya nos dijo, no, pues, ¿qué quieren tomar? Yo no tomo. Tomo muy rara vez porque estoy en medicamento para el acné. Entonces, físicamente y por dieta no puedo tomar o me puedo enfermar muy mal. Entonces le dije como de que no, es que no estoy tomando, pero pues mis amigas. Pidió un montón de cosas. Se ve que ya había pasado y gastado un montón de dinero porque su mesa estaba llena de botellas, de comida, de fruta. Que la fruta en los antros, dan fruta en los antros porque es cara allá en Corea. Entonces se me hace muy chistoso. Pero bueno, él queriendo hablar conmigo, pero pues la verdad, a mí la gente borracha no me cae muy bien, o sea, no se puede conversar con una persona súper borracha y ella estaba súper borracha, entonces no le entendía nada. Aparte no hablaba muy bien inglés, entonces era como, yeah, a todo lo que decía. Pero divertido, o sea, bailando y de repente me empieza como a contar de que yo soy actor. Y ella me empieza a contar como más de su carrera, Ya era como tarde, o sea, ya iba a madrugar. Porque en Corea la fiesta se acaba como a las 6 de la mañana, o sea, se los juro, yo ya no aguantaba. Entonces pues le dije, no, pues, chao, nos vemos, pásame tu IG, tu cacao, lo que sea. Se había portado bien, decentemente hasta ese entonces. Me voy del antro y me sigue, o sea, se sale del antro y de que sí, ya también me voy. Sus guardaespaldas como sacados de onda de que, ¿qué hacemos? Lo seguimos. Pero no, se vino él solito a corretearme y en ese momento pues éramos puras niñas, pero nos encontramos a nuestros amigos latinos, íbamos con 2 chicos, ellos pues se fueron a hacer su rollo y ya nos juntamos como al final y ya fue como de que no, pues cómo les fue, y de repente me ve platicando con otros 2 hombres que eran mis amigos, o sea, yo iba con ellos pero él no los había visto y se puso súper agresivo. I'm about to beat this bitch up. Llegó y los empezó como a empujar, de que y mis amigos como súper sacados de onda de que quién es este tipo. Intenté como explicar de que
que no, es que estábamos con ellos, pero está súper borracho. Y uno de mis amigos, o sea, sí está como pues fuerte, entonces también lo empezó a empujar a él y se empezaron como a de que, ¿qué traes? Y yo de, no, paren, por favor. Odio las peleas, odio las peleas. En ese momento fue como... Oh, pero pues tengo que resolver, son mis amigos. O sea, yo me puse del lado de mis amigos. O sea, ya estaban de que rozando a los golpes, pero el actor la verdad estaba muy fuerte, o sea, muchísimo más. Entonces yo dije, si se pelean, o sea, la verdad, mis amigos no. Entonces ya me lo llevé y le dije, they're my friends, they are my friends. What are you doing? You're crazy. You did this for what? Why not? Why? Why not? Y ya estaba tan borracho que no reaccionaba. Mis amigos nada más le decían como, ¿quién es este loco? Bla, bla, bla. Y ya le dije como de que go home, o sea, vete a casa, te hablamos otro día, porque dije, bueno, está borracho, pero sí se puso muy agresivo. Y yo le decía, es que son mis amigos. O sea, el son mis amigos le entraba por aquí y le salía por acá. Y ya se fue súper enojado. Todos nos quedamos como de, what just happened? Porque sí se puso muy agresivo y seguía. Y lo sentaba y se volvía a parar y así. How many people were scared? Me too. Un día después me manda mensaje por Instagram desde su cuenta oficial. Ya ahí fue cuando me pude meter a stalkearlo y todo el rollo. Y me pone, lo siento mucho de ayer. Y le puse, hola, estabas borracho, entiendo. Sí, estaba borracho, pero me acuerdo de todo. Y le puse, casi te peleas con mis amigos. ¿Era tu amigo? Pensé que era un extraño que quería como llevarte. Fue mi error, lo siento. Pero es que, no sé, o sea, siento que no pudo haber sido su error porque yo sí le estaba diciendo, they're my friends, they're my Latin friends. Y nos fuimos juntos todos, o sea, el grupo. Pero bueno, se disculpó. Sí, eran mis amigos latinos. Es que ellos estaban en otro lado cuando nos conocimos. No te preocupes, fue un malentendido. Dile a tus amigos que lo siento, fue mi error y te intenté proteger. Pero literal solo estábamos hablando, no necesitaba que me protegiera. Hizo una escena que qué oso. Y le puse, sí, yo les digo, me estaban protegiendo porque tú estabas súper borracho. Pero son cosas que pasan en la fiesta. Not a big deal, no te preocupes. Gracias. Y ya después como que le pregunté, how are you feeling? Are you hangover? ¿Cómo te sientes? Un poquito, pero estoy bien. Y ya la conversación siguió un poquitito, pero después le contesto a mis amigas coreanas de que hay un actor, casi se pelea con mis amigos, no sé si ustedes lo conozcan, porque pues ellas son coreanas, ellas me sabrían decir quién es. Les enseño el perfil y me dicen como, oh, no, con ese actor no, Pau, porque ese actor tiene como muchas controversias, peleas, tiene cosas turbias, entonces aléjate de él. Y yo, ok. Oh, wow. Oh, my God. Y ya nunca le volví a hablar, o sea, quedó solamente en eso. Pero es como, wow, o sea, realmente alguien llega y te dice, soy actor, pero no sabes todo el contexto, todo lo que tiene. Conmigo fue bueno hasta ese momento donde se empezó como a pelear. Pero sí, o sea, realmente no sabes a quién te estás cruzando, con quién estás bebiendo y es muy loco. A esta siguiente anécdota le llamo el desaparecido. Hagan de cuenta que yo conocí a un chico por amigos en común que era coreano, pero hablaba muy bien inglés. O sea, era como coreano-americano porque había vivido en otros países y siempre me dijo que le encantaba como no estar en la rutina, de que la aventura, actividades al aire libre. Y yo dije, wow. Entonces se me hacía como muy cool. Era un chico cool y la verdad siempre fue súper bueno conmigo. Él es uno de los hombres con los que salí bastante tiempo, o sea, de que sí cuenta como es que estuvimos saliendo. Íbamos a citas, o sea, si eran citas, sí hablábamos como bastante de, o sea, ya casi que te quiero, o sea, ese tipo de cosas. Y pues todo bien, o sea, todo súper bien. Yo dije, es mi siguiente novio. Tampoco les voy a decir muy bien la temporalidad de cuándo pasó todo esto, pero estuvimos andando como unos 2 meses, 3. Y como les decía, o sea, ya era trato muy cariñoso, de que cómo estás, todo el tiempo que haces, cuando nos vemos. Y sinceramente, o sea, siento que los coreanos que hablan bien inglés, pues sí es como un plus muy bueno porque te puedes comunicar mejor, tienen como valores, pensamientos que hacen un poco más de match. Entonces yo le veía bastante potencial. O sea, hasta se lo presenté a mis amigos. Y después de un tiempo me dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir de viaje a Australia porque tengo que ir a hacer unas cositas, pero voy a regresar en 2 semanas. Y yo dije, ok, o sea, él me dijo que le gusta mucho viajar, me mandaba fotos de Australia, que le estaba yendo increíble, pero pues yo ya quería que regresara, ¿saben? O sea, era como de que te extraño, qué padre que estés viviendo todas esas cosas, disfruta mucho, ¿no? Yo súper supportive. Y bueno, pasan las 2 semanas, yo ya estaba contando los días para volver a verlo, pasan las 2 semanas y me dice, oye, ¿sabes qué? Me tengo que quedar aquí
unos días más. Todavía no termino de resolver los asuntos que tenía que resolver, pero pronto te veo por Corea. Y yo, ok. Entonces ya seguimos hablando, Vuelven a pasar como esos días y le dije, hey, ¿cómo te va? ¿Pudiste resolver todo? Y me dice, sí, ya todo bien, pero el hotel me dijo siempre que se había quedado como en un hotel. Me dio más días aquí, entonces me voy a quedar acá. Y ya le dije como, ¿cómo? O sea, ya no tienes vuelo de regreso. O sea, como que estaba muy confundida ya. Y me dijo, no, sí, voy a regresar, pero no sé, siempre como que me inventaba excusas. Interesting. O sea, nunca me daba como una fecha clara de su regreso. Y eso a mí ya se me hacía como muy sospechoso. Y yo dije, ay... O sea, como que me alejé un poco, me hice un poco distante porque dije, me está mintiendo un poco. Pasó literalmente como un mes. Le mando un mensaje de que, ¿cómo estás? ¿Ya sabes cuándo vas a regresar? Y me pone, no estoy bien. De verdad te extraño mucho, pero necesito confesarte que quería decir esto en una llamada, pero no en un mensaje. No puedo ir a Corea por un largo tiempo, a lo mejor 6 meses o más. Estoy aquí para estudiar. En serio me siento muy mal. Probablemente volveré a Corea el próximo año y si no te importa podemos seguir en contacto. Iré a México el próximo año for sure, o sea, confirmado, porque hablábamos de que no, es que tienes que ir a México. O sea, es que era ya... Era algo con mucho potencial, chicas. O sea, de verdad yo, para decir eso... Y de la nada, ¡pum! Un día me suelta eso. Y de que te prometo que el último día que nos vimos no será nuestro último día. Cuando estés lista, por favor, escríbeme. Y yo de, oh, ¿por qué me estás diciendo hasta ahora? No sabía cómo decirte y sé que es muy tarde. Sí, solo estoy un poco confundida. O sea, eso es a big deal. Eso es un deal importante. Lo sé, es que sé que te confundí y me siento muy mal. Y si te digo esto, yo pensé que me ibas a decir que ya no me querías ver nunca más. Entonces te mando mensaje, pero ahí ya no sé muy bien qué pasó, pero ya no le contesté. O sea, ese fue el último mensaje que él me mandó. Lo dejé en visto, no sé. O sea, hasta la fecha no he tenido contacto con él. No me ha buscado, creo que lo bloqueé, no me acuerdo. Pero se me hizo muy, o sea, en el momento me sentí muy mal. O sea, me sentí lastimada porque fue como, íbamos tan bien. O sea, yo decía, él va a ser con quien voy a pasar mis días aquí en Corea. Viéndolo en retrospectiva, o sea, qué bueno que no, porque vinieron cosas mejores, sinceramente. Esta siguiente historia yo la llamo hambreado. Voy a utilizar esta paleta de Dasik. Es una de mis favoritas, la utilizo diario, literal. Pero bueno, hambreado porque había un chico que siempre yo lo veía en Apgujeong, creo que trabaja ahí, y se me hacía lindo, o sea, me trataba bien. Era como muy... Esas personas que tienen como un encanto natural y que son como naturalmente como flirty. Entonces era... muy buen amigo, o sea, siempre me ayudaba, sí lo consideraba mi amigo. Y pues yo dije, en una de esas se me hace. Llego a una date con él o algo. Total, que así estuve viviendo, o sea, la verdad como X, de que no, pues mi amigo, hasta mis amigas como que lo llegaron a conocer. Ellas no saben esto tampoco, entonces maybe si lo ven van a saber quién es, maybe no. Pero sí, o sea, él fue el que me dijo a mí, oye, ¿sabes qué? Vamos por un café. Y yo, ok. Se me hizo, la verdad yo ya tenía mucho tiempo como que queriendo salir con él. Y no está muy guapo, o sea, está lindo, pero no es guapo. La actitud, creo que era su actitud. Y bueno, salimos un día por un café. Y pues un café es como algo muy rápido. Yo ese día, o sea, era la mañana y yo tenía cosas que hacer. O sea, yo tenía que estar en algún lado después de eso. Entonces platicamos, todo muy bien. Le dije, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Tengo que ir a un evento, pero pues a ver cuándo volvemos a salir, ¿no? Nada raro, la verdad. O sea, no estuvo de que great, no estuvo de que wow, pero tampoco fue como meh. O sea, intermedio. Y me dice, ay, pero es que tengo hambre. Yo esperaba que tú me invitaras a comer algo. Y yo, ¿qué? Sí, o sea, pensé que después del café nos íbamos a ir a comer algo. Y yo, pues si quieres otro día. Me dijo, no, es que tengo mucha hambre ahorita, bla, bla, bla. Y yo, mira, o sea, ahorita realmente ya me tengo que ir, pero otro día te invito a comer. Porque la verdad a mí no me importa pagar. O sea, ese es un debate muy grande. Bueno, o sea, si es una cita, yo sí considero que el hombre tiene que pagar. Así es como me educaron a mí. Y me gusta porque no voy a entrar como en ese tema más profundo, pero ajá, o sea, a mí me gusta. Se me hace un gesto muy lindo, intencional, que el hombre pague. Se me hace un gesto caballeroso. Pero no, o sea, él me dijo, es que en coreano, él no hablaba muy bien inglés. Me dijo, es que tú le tienes que comprar a tu opa una deliciosa comida. Y yo,
Él siempre ha sido muy lindo conmigo. Le debo una comida, o sea, sí, me hace un gesto también que yo a veces puedo brindar, pero él me lo dijo muy demandante. Voy a utilizar Anastasia Modern Renaissance. Esta paleta la tengo desde hace como 5 años. Se me hizo muy demandante, o sea, de verdad no me lo esperaba. Ningún hombre coreano a esa fecha me había dicho algo así como de cómprame esto, cómprame de comer. O sea, así, yo lo sentí así. Entonces fue como, me sacó mucho de onda y dije, no, o sea, ya me voy. No supe muy bien cómo reaccionar, pero fue como, sí, después. Y ya me fui. Y ya en el taxi como que me puse a pensar y dije, bueno, o sea, ¿qué me cuesta comprarle una comida a mi buen, queridísimo amigo? Pero me confundió mucho porque yo dije, bueno, si quiero salir como con alguna niña, si quiero como realmente... O sea, si fue esto una cita, se me hizo muy raro que en una cita un hombre me dijera eso. Nunca nadie me había dicho eso. Aquí en México yo jamás he pagado algo cuando voy en alguna cita y es algo que me encanta. Es algo que agradezco muchísimo y es algo que es como, bueno, o sea, sí va en serio si quiere como una cita. Entonces salí muy confundida y le dije, bueno, tal vez fue mi error. Pensé que esta era una cita, pero pues él simplemente me ve como una amiga y me lo dijo como de amigos. Ya saben, o sea, lo de opa, de que pues es mi opa, él me cuida, yo lo consiento a veces, ¿saben? Esa dinámica. Entonces yo le puse, pídete algo rico para desayunar. Yo cuando salga de mi evento te envío el dinero más tarde. What if it was you? O sea, me ofrecí como, pídete algo. Me sentí tan mal, o sea, me sentí como tan mal. Me lo dijo como muy, es que me tienes que comprar comida, tengo mucha hambre. Que me sentí tan mal al punto de mandarle eso y me puso, no, o sea, comamos juntos. Y ya. Eso fue todo, no he hablado con él, pero sí fue como random. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Y si sí, ¿ustedes qué harían? Tengo 2 anécdotas que son muy similares, pero les voy a contar una. Esta anécdota, la verdad, me da mucha risa hasta la fecha. Yo estuve saliendo con un chico, creo que es el chico que realmente sí quise. O sea, sí, es un chico que yo digo, es que sí le tengo cariño hasta la fecha. Seguimos hablando súper bien y la verdad lo quiero ver, o sea, como que lo extraño. Nunca fuimos como algo serio, pero me trató muy bien. O sea, es el chico que me hizo dar cuenta de, bueno, los coreanos también son caballerosos, te cuidan, te tratan muy bien. O sea, de verdad él fue una joya y lo quiero mucho. No tengo como que nada malo que decir sobre él, ¿saben? Es de las personas más reales que conocí en Corea, pero siempre hay un pero. Voy a utilizar brillitos de Unleashed. Esta paleta es la paleta más hermosa que tengo. Un día estábamos en su casa, como que yo traía una playera, un top donde se me veía como la espalda y pues yo, girls, se queda entre nosotras, es algo que la verdad no me da pena decirlo, pero es como algo más privado, I guess. Pero yo siempre he sido una niña peluda, o sea, desde chiquita nunca fui lampiña, o sea, saben, como tengo pelos en los brazos, en las piernas. Ahorita tengo láser, me he hecho láser ya en todo el cuerpo por cuestión de estética y por cuestión de pues modelaje, pero no tengo como un prejuicio al pelo de que hay muchas chicas que no se rasuran y es como you go girl. Entonces yo tenía, porque ya me hice el láser, era mi siguiente área de las sesiones. Tenía como pelito en la espalda baja y no es así como algo loco de que, ¿qué es eso? ¿Saben? Pero él agarra y me dice, tienes muchos pelos en la espalda. Y yo, sí, es que tengo pelo, ¿no? Y me dice, sí, pero está como raro, ¿no? Como de monstruo. Y yo, me acaba de decir monstruo, como de monstruito, like a little monster. Cut the cameras. Y yo, pero él lo dijo así como con una cara tan natural, como tan, es que te lo estoy diciendo porque es verdad y porque es para tu bien, ¿saben? O sea, yo lo sentí así. Y yo, o sea, la verdad sí fue una inseguridad mía desde que era chiquita, porque les digo, o sea, yo era como, sí tenía pelo, sí tenía vello, y pues se imponen ciertos estándares de que rasúrate las piernas, pero no sé, o sea, siento que era muy innecesario ese comentario y yo nada más me quedé como, what the fuck? Y sí le dije como, hey, that's so rude. O sea, sí le dije de que eso es súper grosero, no me digas así. Y sí me enojé con él, o sea, sí fue como, o sea, me hice la indignada porque sí lo estaba, de que ¿qué te pasa? Me acabas de decir monstruo, y de que no, perdóname, pero yo sé que no lo estaba diciendo de broma, pero era un
hey, tienes esto, porque la sociedad coreana es muy directa, o sea, en cuanto a estándares de que te lo van a decir lo bueno y lo malo, entonces siento que no tenía una intención grosera, no tenía una intención mala de ofenderme, pero sí me ofendió, la verdad, y o sea, es el pero que le encuentro a esa persona que me dijo monstruo, de que sí, deberías de que quitártelos, porque hasta él se había hecho láser, o sea, él es hombre y tenía láser en las piernas, entonces para él sí fue como muy fácil de, bueno, es que deberías quitártelo, ¿no? Y yo, Thank you so much. o sea, sí, pero no me lo tienes que decir. Y me dio mucha risa después, o sea, les digo, siento que él es una muy buena persona, entonces no era como, o sea, era un contraste de, bueno, si cualquier otra persona me hubiera dicho eso, sí me hubiera reofendido, pero bueno, y ya después se disculpó y ahí quedó, pero hasta la fecha como que me acuerdo y no sé, siento raro, o sea, sí me da risa, pero es como, ¿por qué le dirías eso a alguien con quien está saliendo? Me marcó, o sea, sí me dolió, la verdad sí me dolió un poquito, no les voy a mentir, pero sé que no era su intención. Y bueno, como que el resto de las anécdotas que tengo con Hong the Boy simplemente fue mi dating life. Hay muchos chicos que no quieren nada serio, pero no te lo van a decir porque allá en Corea se tiene que mantener mucho esta imagen de chico perfecto, husband material, wife material. Entonces no es como, es que nada más quiero pasar el rato, no quiero nada serio. Ellos no te lo van a decir. Entonces yo no sabía cómo diferenciar y era como, ay, es que estoy saliendo con este chico. Me ghosteaba. O sea, el ghosting me ghostearon tantas veces, hermanas. Neta, no tienen idea. Pero es algo tan normal y siento que ya agarré callo. O sea, tuve que agarrar callo y ya no me enamoro. O sea, creo que no me enamoré un poco de este último chico que me dijo monstruo. No me malentiendan, también tengo anécdotas muy bonitas, o sea, conocí a gente muy linda. Estas son como las anécdotas fallidas. Voy a sellar. Coméntenme qué les parecieron. Estoy muy contenta porque siento que compartirles esto me hace más cercana, más abierta y ustedes pueden conocer un poco más de mí, de Corea y se pueden preparar un poco. Así que cuéntenme qué otro tipo de anécdotas quieren, ya sean de este tipo como amorosas o más random o shocks culturales, porque anécdotas como estas tengo muchas más. Este es el resultado final, montaje. 이젠 더는 숨지 않아 너와 나는 느껴 나와 너 말이야 속삭이는 내 손 Y bueno, espero que este video les haya gustado. Si quieren más anécdotas o videos así, coméntenlo. Como les digo, estas anécdotas pasan cosas buenas, cosas malas, cosas random, cosas hermosas. Y hasta la fecha todas me dan risa y siento que son divertidas. Gracias por ver. Las amo. Bye bye. 이라는 건 점점